Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron de diversa naturaleza: económicas y sociales, humanas, ideológicas y políticas. Consecuencias económicas y sociales. Durante la guerra exigió una mayor intervención de los gobiernos de los países beligerantes en la economía, con el fin de lograr la victoria. Los sindicatos acabaron apoyando la guerra y limitaron las protestas de los trabajadores. Como muchos varones en activo estaban combatiendo, las mujeres fueron empleadas en las industrias de armas, químicas, pesada, etc. Al finalizar la guerra, los países europeos, en especial Gran Bretaña, Francia y Alemania, estaban arruinados debido a los enormes gastos bélicos. Para hacer frente a estos gastos de guerra, los países participantes habían pedido préstamos al exterior, en especial a los Estados Unidos. Consecuencias económicas. Los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia económica mundial, ya que el país no había sufrido pérdidas directas, los países europeos le debían mucho dinero y tenía grandes reservas de oro. Consecuencias humanas. Hubo entre 9 y 10 millones de muertos en el frente. Hubo numerosas muertes de civiles en la retaguardia debido al hambre y la gripe de 1918. También muchos supervivientes del frente terminaron con secuelas físicas y psicológicas. Consecuencias ideológicas. Durante la guerra, los intelectuales contrarios al conflicto fueron censurados, encarcelados u obligados a exiliarse. Algunos socialistas criticaron la guerra, otros la apoyaron por el patriotismo. Los gobiernos fomentaban el odio contra el enemigo a través de la propaganda. Consecuencias políticas. En 1918, sin haber finalizado la guerra, el presidente Wilson formuló una propuesta de paz, conocida como los 14 puntos para una paz justa. De estos 14 puntos destacan la prohibición de la diplomacia secreta, la libertad de comercio, el principio de las nacionalidades, la libre navegación en aguas internacionales y la creación de una sociedad de naciones. En 1919 se firmó la Paz de París, que era un conjunto de tratados de paz entre los países vencedores y los perdedores. Los gobernantes de los países vencedores que participaron fueron Lloyd George, de Gran Bretaña, Clemons, de Francia, Wilson, Estados Unidos, y Orlando, de Italia. Los objetivos de la Paz de París eran controlar a Alemania, debilitarla y hacerle pagar las consecuencias económicas de la guerra. Favorecer la aparición de nuevos estados en Europa, satisfaciendo las demandas de las minorías nacionales de los antiguos imperios, y evitar que el comunismo se extendiera por Europa, ya que la revolución comunista había triunfado en Rusia en 1917. También hubo remodelaciones territoriales, desapareció el Imperio Austrohúngaro y aparecieron nuevos estados como Checoslovaquia, Hungría y Austria. También aparecieron nuevos países, como Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, Yugoslavia, y apareció la República Turca. El Tratado de Versalles fue el tratado de paz firmado por Alemania tras la Primera Guerra Mundial, aunque en realidad fue una imposición de los vencedores, no fue negociado, y las condiciones impuestas fueron muy duras. En el Tratado de Versalles se estableció lo siguiente: Alemania debía pagar las reparaciones de guerra para compensar las destrucciones. Debía reducir su ejército solo a 100.000 efectivos y repartir su imperio entre Gran Bretaña, Francia y Bélgica. El Tratado de Versalles fue visto por Alemania como una humillación, y la dureza de sus condiciones sería una de las causas del ascenso del nazismo y del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
la Sociedad de Naciones. Su objetivo era garantizar la paz, fomentando el diálogo y la cooperación entre naciones. Nace en enero de 1920, en Ginebra. La Sociedad de Naciones fracasó, debido a las ausencias de Estados Unidos, la de los países vencidos y la de Rusia, que la convirtieron en una organización de vencedores de la guerra sin medios para imponer sus decisiones.